entiendo que ciertos proyectos de lectura, como el que hoy me ocupa, pueden llegar a ser desmesurados. A mí me gusta la desmesura, me gusta la exageración, pero a veces esa desmesura se torna un poco incontrolable y el equilibrio, siento, siempre es un bien al que hay que aspirar. Muchas veces también siento que en estas lecturas que yo hago no consigo ese equilibrio, y a mí me interesaría sentir estas lecturas como si fueran performance. Por eso muchas veces a veces suelto cierta información en las lecturas que en realidad es un disparate. Es decir, lo que no sé lo invento, entonces invento casi todo lo que digo. Pero me gusta más que lo que digo, la información que suelto, digamos, mientras voy leyendo, me gusta más que sea verídico a que sea verdadero. Es decir, que sea verídico en función de la performance de la lectura, que sea consecuente con ese criterio de la performance y no quizá con los datos crudos de la realidad. Pero en fin, esa es la idea. Digamos entonces que tengo una serie de libros delante y que la idea hoy es hablar del karma, tomando como pretexto este libro, que es una maravilla. Es una maravilla este libro, que está publicado por una editorial que se llama Plaza Dorrego Editores. Y acá simplemente dice Santiago Auve. Bueno, hay que ver cuándo se editó. Pero bueno, la cuestión es que yo este libro lo encontré en un puesto de libros usados y pertenece a una colección que se llama Ciencias Ocultas. Yo tenía cierto prejuicio con este libro, pero básicamente porque soy bastante tonto y a veces les hago caso a mis prejuicios y después así me va. Pero en este caso abrí el libro y me fascinó, y yo lo habré comprado hará 2 años a este libro, y fue una de las experiencias de lecturas más intensas de los últimos tiempos para mí. Pero bueno, vamos a empezar con un poema de Borges célebre que se llama Adrogué, porque hacia el final de este poema hay una idea que aparece después en el karma. Entonces vamos a empezar con este poema de Borges para ver cuál es esa idea que Borges señala hacia el final y que se relaciona con el libro El Karma, que hoy nos ocupa. Bueno, Borges se escapaba, se tomaba el tren y se iba a un hotel que había en Adrogué. Se pasaba ahí, por ejemplo, el fin de semana, 2-3 días cuando podía, y se ponía a escribir en ese lugar. Era como decía Cortázar, era como su kibutz del deseo, ¿no? Era como su lugarcito en el mundo, su pequeña cueva, este hotel de Adrogué en el que él se encerraba a escribir. Y aparte, bueno, en ese momento al menos, y yo creo que visité Adrogué en mi infancia, y también recuerdo esa ciudad de esa manera. Era un lugar de casas bajas, pintorescas, de casas muy, digamos, estéticamente muy elegantes. Yo también lo recuerdo de esta manera, recuerdo esa ciudad de esta manera, recuerdo que tenía una estación de tren, y bueno, el poema de Borges empieza diciendo: nadie en la noche indescifrable tema que yo me pierda entre las negras flores del parque donde tejen su sistema, propicio a los nostálgicos amores, o al ocio de las tardes la secreta, ave que siempre un mismo canto afina, el agua circular y la glorieta, la vaga estatua y la dudosa ruina. Hueca en la hueca sombra la cochera, marca los celos trémulos confines de este mundo de polvo y de jazmines. Grato a Verlaine y grato a Julio Herrera.
que es un poema que yo tengo en la memoria desde hace muchísimos años. Borges nombra a Julio Herrera y Ressig, el poeta uruguayo. Entonces nos vamos a tomar un pequeño paréntesis de tiempo para leer algo de este poeta, a quien yo considero el poeta que escribió el libro más extraordinario de todo el modernismo, es decir, de los dos periodos modernistas. Ese libro se llama Los éxtasis de la montaña. Yo estoy escribiendo un artículo sobre Rey Ressig hace mucho tiempo, estuve 3 meses tomando notas y después lo abandoné porque se transformó en algo muy caótico, pero bueno, yo siento que si la poesía tuviera tuviera un martirologio, Julio Herrera y Ressig sería el mártir por excelencia, porque era un hombre que se inyectaba para escribir, más allá de que hubo controversias respecto de si verdaderamente él se drogaba para escribir, pero él se inyectaba para escribir, lo confiesa en un reportaje hacia el final de su vida. Tenía un lugar que se llamaba, un pequeño altillo, que se llamaba la Torre de los Panoramas. En ese altillo, escribía y vivía. Acá está Julio Herrera y Ressig con su esposa. Y bueno, en la escalera que conducía a ese altillo había un cartelito colgado en la pared que decía prohibida la entrada a los uruguayos. Es de señalar, digamos, que este altillo y esta torre y esta casa estaban en el Uruguay. Entonces era una especie de chiste. Bueno, a mí me parece un poeta fascinante. Pero bueno, ya vamos a hablar un día de él. Vamos a hacer una entrada especial sobre Julio Herrera. Ahora simplemente a modo de pincelada vamos a leer un soneto alejandrino de Julio Herrera. Está escrito en versos alejandrinos, como está escrito todo este libro que es llamado Los éxtasis de la montaña, que se divide en 2 partes y que básicamente tiene un carácter uniforme, de que carecen todos los otros libros que se publican durante el modernismo. Hay quizá poemas de Darío que son mejores, aunque es inútil hablar de mejores y peores en materia de arte, ¿no? Pero digamos que hay poemas muy logrados de Darío que podrían ser reputados como mejores que ciertos poemas de Julio Herrera u otros poemas de Lugones también. Pero en el caso de Julio Herrera, él construye, digamos, una unidad con este libro, Los éxtasis de la montaña. Construye un universo homogéneo que es admirable. Estos poemas narran ciertas vicisitudes de un pequeño pueblo, de unos aldeanos que viven al pie de una montaña, y ahí está el cura, está la gente, los labriegos, los tipos que trabajan en el campo, los perros que duermen en las puertas de las casas, y realmente puede crear un universo poético tan singular, y aparte, con una maestría en el uso de sus herramientas poéticas admirable. Pero en fin, yo no sé si esto se irá para cualquier lado. La idea era hablar del karma, pero esto también siento que es el karma. Bueno, vamos a leer este soneto que se llama La Vuelta de los Campos. La tarde paga en oro divino las faenas, ¿no? La tarde. El modernismo recupera cierta extensión que durante una parte de la Edad Media había quedado en desuso, cierta extensión métrica, como en este caso, digamos, los versos alejandrinos de 14 sílabas y también los versos eneasílabos, que eran modalidades de extensión poética que no se usaban quizá desde la época del cantar de clerecía, del mester de clerecía, digamos del siglo XI o el siglo XII. Todo eso había quedado en desuso, quizá en la poesía clásica española, y el modernismo, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, lo retoma y descolla, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? La Vuelta de los Campos. La tarde paga en oro divino las faenas, se ven limpias mujeres vestidas de percales, trenzando sus cabellos con tilos y azucenas, o haciendo sus labores de aguja en los umbrales, zapatos claveteados y báculos y chales, 2 mozas con sus cántaros se deslizan apenas,
Huye el bueno sonámbulo de las horas serenas. Un suspiro de Arcadia peina los matorrales. Cae un silencio austero. Del charco que se nimba estalla una gangosa balada de marimba. Los lagos se amortiguan con espectrales lampos. Las cumbres, ya quiméricas, corónanse de rosas y humean a lo lejos las rutas polvorosas por donde los labriegos regresan de los campos. Julio Herrera. Voy a leer uno más, El cura. Este soneto le gusta mucho a mi mamá. Yo se lo leía siempre y ella, siempre que yo se lo leía, reía. Mi mamá es muy católica y hace mucho que no se lo leo. Es el cura. Lo han visto las crestas silenciarias, luchando de rodillas con todos los reveses, salvar en pleno invierno los riesgos montañeses, o trasponer de noche las rutas solitarias. De su mano propicia que hace crecer las mieses, saltan como sortijas gracias involuntarias, y en su asno taumaturgo de indulgencias plenarias, hasta el umbral del cielo lleva a sus feligreses. Él pasa del hisopo al sueco y la guadaña, él ordeña la pródiga ubre de su montaña, para encender con oros el pobre altar de pino. De sus sermones fluyen suspiros de albahaca, el único pecado que tiene es un sobrino, y su piedad humilde lame como una vaca. Bueno, Julio Resi. Ya vamos a volver a él con más tiempo y con más dedicación. Seguimos con Borges. Básicamente, Borges narra en este poema un paisaje, que es el paisaje de Adrogué, las casas. Bueno, acá dice, estos son versos admirables, es uno de los mejores poemas de Borges. Mi paso busca y halla el esperado, umbral su oscuro borde la azotea, define y en el patio ajedrezado, la canilla periódica gotea. Duermen del otro lado de las puertas, aquellos que por obra de los sueños son en la sombra visionaria dueños del vasto ayer y de las cosas muertas. Cada objeto conozco de este viejo edificio, las láminas de mica, sobre esa piedra gris que se duplica continuamente en el borroso espejo, y la cabeza de león que muerde, una argolla y los vidrios de colores que revelan al niño los primores de un mundo rojo y de otro mundo verde. En mi juventud, yo leía estos fragmentos del poema de Borges y los consideraba admirables, admirables. La cabeza de león que muerde una argolla y los vidrios de colores que revelan al niño los primores de un mundo rojo y otro mundo verde. El niño que mira los vidrios de colores, y cada vidrio, cada color, digamos, constituye un mundo para el niño. Y un día, muchos años después, leyendo a Leopoldo Lugones, yo encontré esta metáfora. No recuerdo ahora dónde, en su poesía, ¿no? No recuerdo exactamente dónde ni de qué manera estaba construida la metáfora o la imagen, esta construcción poética, pero era esto. Y entonces me di cuenta de que Borges se lo había robado a Lugones, pero bueno, se lo había robado con una elegancia, lo había mejorado seguramente, ¿no? Lo había mejorado. Entonces ese es el genio. El genio es el que toma de todos lados ideas, imágenes, conceptos, metáforas, pero digamos las constituye en suyas a través de su propio criterio, que es altísimo en el caso de Borges, ¿no? El problema es cuando uno roba una metáfora y en lugar de enriquecerla la empeora. Pero en el caso de Borges todo lo que toma lo enriquece. Bueno, vamos a esto que es lo que nos importaba este poema y ya pasamos al karma. Dice, más allá del azar y de la muerte, duran y cada cual tiene su historia, pero todo esto ocurre en esa suerte de cuarta dimensión que es la memoria. En ella y solo en ella están ahora los patios y jardines, el pasado,
los guarda en ese círculo vedado que un tiempo abarca el véspero y la aurora. Bueno, y ahí después termina el poema. Pero acá, ¿qué dice Borges? Dice que todo esto que él está nombrando, digamos los jardines, la fuente donde canta un ave de piedra, qué sé yo, todas estas plantas que le hacen acordar a Julio Herrera y a Paul Verlaine, el mundo rojo y el mundo verde de los cristales, todo esto ocurre en realidad en la memoria. Es donde están ahora cuando él nos narra. Cuando él narra todas estas imágenes, esas imágenes están en la memoria. Y bueno, esta idea la vamos a tomar ahora, la vamos a retomar cuando hablemos del karma. Porque el karma en un momento habla acerca de la memoria. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata el karma según este libro que es fascinante. Bueno, es muy difícil en este libro dejar algo afuera, es muy difícil sacrificar algo, porque realmente nosotros nos vamos a detener simplemente en el primer capítulo, porque después todos estos conceptos que se esbozan en este capítulo se desarrollan a lo largo del libro. Bueno, acá tenemos, la verdad que es fascinante, y vamos a volver seguramente otras veces a este libro, porque aparte es uno de esos libros que siento yo que tienen una incidencia profunda en la vida práctica de uno, luego de haberlos leído. Bueno, dice así, la palabra karma tiene su origen en el lenguaje sánscrito y significa, si se la traduce literalmente, acción. Proviene de la raíz kri. Qué loco, ¿no? Porque esto nos hace acordar al origen griego de la palabra poeta, ¿no? Que también significaba hacer, crear, hacer. Y por eso Borges publica un libro que se llama El Hacedor en ese caso sí el poeta. Proviene de la raíz kri, en el mismo idioma, que puede significar tanto a un acto como a una palabra, un hecho o un ritual o una ceremonia. Pero ese término en español es tal vez demasiado pobre para determinar la gran importancia que tiene el karma para la vida de las personas. Para construir una definición elemental, el karma es la fuerza resultante de la acción realizada en vidas pasadas, así como en la propia, desde el momento de la gestación. Pero bueno, a mí me interesa, después se divide, digamos, en tres grupos. Hay tres teorías. A ver, yo creo que esto... Hay algo antes, claro, acá está, hay algo antes de esto. Este libro estaba todo anotado, no por mí, sino por el dueño anterior. Bueno, a ver, vamos con esto. A lo largo de la historia de la humanidad y muy especialmente entre las religiones occidentales, se han desarrollado una serie de teorías que tratan de explicar el tema de la justicia divina y el porqué de las desigualdades entre los seres humanos. Porque acá empieza diciendo que, claro, que es injusto que alguien nazca con mucho, alguien nazca con poco, alguien nazca enfermo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya personas con una longevidad que supera los 100 años y otros niños que nazcan muertos? Bueno, entonces dice acá que hay tres teorías respecto de la justicia divina, ¿no? Para explicar ese tema. La primera teoría, la más extendida entre las religiones de origen semítico, de las que se desprende el cristianismo, afirma que es Dios el que toma las decisiones seguido por una lógica. Bueno, esto es básicamente creo que es lo que predomina en Occidente, ¿no? Esta idea de Dios y de Cristo, es esta la idea. Aquellas circunstancias inexplicables como un niño enfermo o un volcán que destroza un pueblo de gente inocente también ingresan en esta lógica con una salvedad. El cerebro humano no tiene ni la más remota posibilidad de comprender las razones divinas. Así lo deja claro el mismo Dios en un texto del Antiguo Testamento donde intenta explicarle este concepto a Job, uno de sus profetas. Bueno, el libro de Job me parece es una de las partes más hermosas de la Biblia. Ya vamos a leer el libro de Job. Es un tipo al que le va excelentemente bien. Job tiene muchísimos ganados, tiene prosperidad, está bien económicamente, tiene hijos felices, y un día el diablo le dice a Dios, este hombre, bueno, y aparte Job es un tipo, digamos, que es muy penitente, digamos, que venera a Dios, y un día el diablo le dice a Cristo, bueno, este tipo te reverencia porque le va bien, si le fuera mal, seguramente abominaría de vos. Entonces lo convence el diablo a Cristo de que lo castiga Job para ponerlo a prueba. Entonces el Señor, digamos, le manda una serie de calamidades sobre su vida, y es hermoso esa gran pena que tiene Job,
porque él quiere seguir reverenciando a Dios, pero mientras tanto la vida se le cae a pedazos. Entonces la mujer le dice, ¿y vos seguís reverenciando a Dios? Le dice, con lo mal que te va, pero él sigue siendo un hombre penitente, un hombre fiel. Bueno, estoy muy disoluto, y evidentemente, bueno, el discurso se va para cualquier lado, pero vamos con esto. Bueno, esta teoría tiene muchos detractores que aseguran que una entidad superior como Dios no puede tener mecanismos tan caprichosos que a simple vista no parezcan lógicos. Bueno, esta es la primera teoría, ¿no? Que sería la teoría del cristianismo, ¿no? Dos, otra teoría, que en cierto modo tiene puntos de conexión con la anterior, dice que hay una lucha constante entre los poderes del bien y los del mal, estos últimos representados por el diablo o cualquiera de sus denominaciones. Aquellos que se inclinan por la primera de las teorías rechazan de plano esta, puesto que consideran imposible que cualquier fuerza diferente de la divina tenga el poder suficiente como para desafiarla. Claro, esta teoría, que dice que luchan el bien y el mal, tiene esos detractores que sostienen que el mal no puede tener más fuerza que el bien como para poner en tela de juicio su poder, digamos, ¿no? Y la tercera teoría es de la que se ocupa este libro. Una tercera teoría sobre la que se apoya este libro se basa en que el ser humano, en tanto una entidad consciente, razona y actúa movido por sus pensamientos, por sus emociones, por sus necesidades y por impulsos más sutiles de índole espiritual. A partir de allí es posible pensar en una ley de aplicación general que se utilice para explicar cada hecho de nuestra vida, incluso aquellos que parecen absolutamente injustos. Esta ley entonces tendría que equilibrar, ajustar y compensar todas las situaciones que ocurren para cada hombre en particular y para el universo en general. Se la denomina habitualmente la ley del karma. Bueno, ¿qué pasa con el karma? Dice, a lo largo de este libro se aborda entonces la ley del karma con un rigor científico, expresando sus significados, sus implicancias, ejercicios para mejorar nuestra situación en la vida y también algunas teorías alternas que han surgido de los ambientes académicos que trabajan sobre este tema. Bueno, acá quería llegar. Hay una corriente que afirma la inexistencia de la reencarnación, aunque no deja de considerar al karma como la ley universal válida que rige nuestras vidas. Debido a esto, declara que el karma se obtiene durante la gestación como una suerte de poder exógeno y se desarrolla recién a partir de allí. Bueno, dentro del tema del karma está el tema de la reencarnación, es decir, que el alma en realidad nunca muere, según esta teoría, salvo en un momento, en la cultura sagrada de la India, la cultura védica, que se considera que el ciclo repetido de nacimientos y muertes llega a su fin solo cuando el cuerpo astral logra disolverse en algún nacimiento, y son posibles la liberación y el retorno al mundo espiritual. La liberación entonces no se da por la desaparición del cuerpo físico, también llamado burdo, sino por la del cuerpo astral. Pero bueno, esto casi nunca sucede, y lo que sí sucede, según la teoría del karma que sostiene este libro, es que el alma toma un cuerpo, toma otro cuerpo, y está siempre viajando. Pero hay una teoría que sostiene que no existe la reencarnación, es decir, que el alma no pasa de un cuerpo a otro, sino que el karma se obtiene durante la gestación, como una suerte de poder exógeno, como dice acá. Pero bueno, este libro no abona esa teoría, sino que abona la teoría de que el alma viaja de un cuerpo a otro incesantemente. La otra, más comúnmente aceptada y que se trata con mayor profundidad en este libro, afirma que el karma es la sumatoria de las acciones realizadas por una persona en sus vidas pasadas que repercuten tanto en su actual existencia como en sus próximas reencarnaciones. Muy bien, bueno, a ver. Bueno, espero que esto sea soportable, porque la verdad es que es fascinante la idea del karma, porque es muy provechosa para la propia vida, porque básicamente lo que nos dice es que si somos buenos nos va a ir mejor, y si somos malos nos va a ir peor. Esto es acumular karma positivo o karma negativo, para decirlo muy burdamente, ¿no? Acá dice, puede decirse partiendo de esta definición que el karma es una suerte de sumatoria de las acciones cometidas por los propietarios de nuestra alma a lo largo de la historia, incluyendo a nosotros mismos. Todo hecho negativo realizado en el pasado puede repercutir de manera nefasta en el presente. Toda actitud positiva puede ser la causa de situaciones o características personales felices. Bueno, y así. Dice acá, a ver. ¿A dónde vamos a ir? Antes de seguir adelante diremos algunas palabras sobre la reencarnación.
Se toma como base que la vida es eterna y que tiene periodos de actividad, la vida propiamente dicha, y periodos de descanso, la muerte. Por lo tanto, una persona muerta puede considerarse, según este concepto, como una vida o un alma, término utilizado más comúnmente para relacionar a esta vida eterna, que no está manifestándose momentáneamente en el plano terrenal. Siguiendo esta idea puede decirse que un hombre nace y muere para volver de nuevo a nacer y así manifestarse en el plano físico de manera continua. La idea de reencarnación va mucho más allá del concepto comúnmente conocido de una persona que se muere y que al poco tiempo vuelve a nacer como otra persona diferente. Según la teoría completa de la reencarnación, la propia vida de una sola persona tiene varios ciclos de nacimiento y muerte. Según ella, renacemos cada año, cada mes, cada día. Un ciclo completo tiene nacimiento, vida y muerte. Despertamos cada día por la mañana, mantenemos algo llamado conciencia por el resto del día y morimos al dormir en la noche. Acá entra el tema de la memoria, del que tan elegantemente nos hablaba Jorge Luis Borges. Esta corriente refuerza sus ideas indicando que una persona es la misma de ayer, o del mes pasado, del año pasado, o de hace 7 o 14 años. Somos personas diferentes porque conforme transcurre cada día, cada mes, cada año, nuestras experiencias cambian y a través de la absorción y asimilación de aquellas experiencias, nosotros mismos nos transformamos. Existe un elemento que da continuidad a todo esto, la memoria, que genera la ilusión de que quien se fue a dormir es exactamente la misma persona que se levantó a la mañana. Me gusta que se señale al hecho de creer que la persona que se acostó anoche y la persona que se levanta hoy es la misma, es una ilusión. Esta memoria tiene una suerte de corte que se da cuando esta persona físicamente muere y recomienza de nuevo desde cero cuando reencarna. Es una situación similar a la que sucede cuando se reinicia un computador. Bueno, ¿qué más? Acá dice, el concepto de karma nace de antiguas filosofías orientales, en particular de la hindú y la budista. Contrariamente a lo que se cree, se trata de una ley, como ya se mencionó, que está más allá de las religiones. No se trata entonces de un concepto religioso, sino de uno filosófico. Existe un pensamiento característico del hinduismo que reza. Esto es súper interesante. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha una reacción. Siembra una reacción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha una característica. Siembra una característica, cosecha un destino. Pero acá nos dice que karma no es destino, el libro. Muchas personas confunden dos conceptos que en un análisis demasiado superficial pueden resultar parecidos, pero que cuando se los analiza un poco más a fondo, se nota que son por completo diferentes: el karma y el destino. El karma es un proceso que se basa en el libre albedrío, es decir, lo contrario al destino. Las cosas no están prefijadas, sino que se ingresa en un esquema de acción y reacción donde cada actividad que se realiza y cada decisión que se toma tendrán un efecto futuro, inmediato o mediato. El karma es modificable. Nacemos con uno, pero a través de ejercicios y de una vida espiritual bien guiada es posible borrar algunos de sus aspectos negativos y resaltar muchos de los positivos. Esta es la buena noticia, amigos. El karma es modificable. No todo está escrito, no todo está dicho. Nosotros somos los dueños de nuestra vida. Esta es la mejor noticia que tiene este libro. El karma, a diferencia del destino, carga de una gran responsabilidad al ser humano. Al estar basado en libre albedrío, cada persona elige a nivel consciente o inconsciente la vida que quiere vivir. Yo elijo en este momento estar leyendo un libro que se llama El Karma, que va a ser escuchado por alguien a quien quizá no le importe, y quizá va a ser escuchado por alguien a quien esto le pueda servir. Yo en este momento estoy eligiendo mi destino y estoy construyendo quizá un karma que para mí puede ser positivo. Aceptar esto es mucho más complicado que, por ejemplo, echar la culpa a los demás por lo que nos sucede. Es mucho más fácil decir frases como: mis padres me limitan mucho, mis parejas nunca son lo que yo deseo, son muy frívolos para ser mis amigos, o muchas otras similares,
que tomar realmente el control de la situación y analizar cada uno de los puntos en los que somos más débiles para entender cuál es nuestra culpa o responsabilidad. Bueno, vamos a cerrar ya con esto porque no quiero que sea tan largo, porque aparte quiero leer un poquito de Hermann Hesse, que nunca habíamos leído a Hermann Hesse, me parece, acá en el canal, y es un genio. Pero bueno, acá se menciona algo que es súper interesante, que son las 3 categorías básicas del karma. En realidad son muchas más, pero estas son las más destacadas. El karma que se trae desde antes del nacimiento, como resultado de vidas anteriores, llamado en ocasiones sabija karma, el que se recolecta durante toda la vida, a partir del preciso instante en que comenzamos nuestro camino por el mundo, agami karma, y el que se manifiesta en esta vida, parabdra karma. Sobre todos ellos volveremos a lo largo de este libro, bueno, de hecho en el capítulo 2. Otro concepto erróneo, bueno, que yo lo acabo de enunciar, así que enuncié un concepto que es exactamente lo equivocado a lo que este libro quiere aludir. Otro concepto erróneo es el que se tiene a menudo desde el karma bueno y karma malo. El karma de ninguna manera es un castigo. Esta confusión surge del lenguaje popular, ya que en una forma de abreviación del conocimiento sobre este tema, es muy común que alguien diga es un karma, cuando se refiere a algo malo que le está sucediendo. Pero es bueno dejar aclarado que el karma es, como ya se mencionó, la consecuencia de nuestras acciones. Para definir que algo es bueno o que algo es malo es necesario poner un punto de vista. Por ejemplo, si un hombre es asaltado por un ladrón que logra llevarse su billetera, este hecho es sumamente negativo o malo para la víctima del asalto, pero en realidad es positivo o bueno para el ladrón, que más allá de lo criticable de su acción, que se verá reflejada en su karma en el futuro, acaba de tener éxito en su operación. Del mismo modo, la forma en cómo el asaltado reaccione durante el atraco también se verá en su karma. Bueno, esto de repente tiene proposiciones filosóficas que son súper interesantes. Llevado a un ámbito más natural, puede ensayarse un segundo ejemplo. Un pez grande que come un pez chico vive un momento bueno. Exactamente lo contrario le sucede al pez chico que está siendo comido en ese mismo instante. Bueno, y así. Bueno, a ver. Vamos a ir hasta acá. El concepto de Dharma. ¿Qué es el Dharma? Un concepto estrechamente ligado al de karma es el de Dharma. No se trata tan solo de una simple rima budista. El Dharma puede definirse como la responsabilidad esencial que cada uno le debe a la sociedad de seres sensibles dentro de la que nace, al ambiente y por último a nuestro ser interior más alto. Qué lindo esto, ¿no? Nuestro ser interior más alto. El Dharma es algo así como la misión que se nos ha encomendado en la vida en el momento de nuestro nacimiento. Pero esta no es evidente, es decir, una persona no nace sabiendo de manera consciente por qué está aquí y cuáles son los mandamientos a cumplir. Según la ley del karma, la iluminación para cumplir con el objetivo de la vida está en el interior de cada persona, al igual que las ilusiones y las emociones negativas. En este contexto, Dharma puede interpretarse como los métodos que se practican para alcanzar esa iluminación y al mismo tiempo no confundirla con las otras cosas que están en nuestra mente, en particular con las emociones negativas. Bueno, terminamos con esto. La práctica del Dharma. Las emociones negativas son parte de la mente, al igual que lo son el karma y la ilusión resultante. El karma acumulado es ilimitado, ya que las emociones negativas del pasado son ilimitadas. Como consecuencia del karma acumulado en un futuro, madurará un mayor karma y se producirá el resultado correspondiente. Bueno, esto es hermoso, Acá se menciona el Bhagavad Gita. Bueno, vamos a volver sobre esto. Vamos a volver sobre otra parte. Porque aparte acá hay una serie de ítems que dice qué pasa con la vida cuando falta la salud, cuando falta el amor, cuando falta el dinero. Esto realmente puede ser un manual de vida y para mí, como dije en un principio, es uno de los libros que me produjo la experiencia de lectura más intensa de los últimos años. Bueno, Hermann Hesse. Ya que hablamos de disciplinas orientales, me pareció adecuado traer a colación el Siddhartha de Hermann Hesse.
bueno, Siddhartha, Gautama, el Buda, el despierto, fue un príncipe que vivió aproximadamente entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo. Nació en Nepal, murió en la India, y entre ese nacimiento y esa muerte, su vida fue un despertar. Él era un príncipe muy adinerado, hasta que un día empezó a sentirse insatisfecho, y bueno, se puso a meditar y se hizo peregrino, y de alguna manera se convirtió en un maestro espiritual que hasta el día de hoy tiene millones de seguidores a lo largo del mundo. Y esta es una de las grandes novelas de Hesse, que tengo que decir que cualquier joven que tenga ganas de leer algo muy interesante tiene que leer a Hermann Hesse, tiene que leer Siddhartha, tiene que leer Demian, tiene que leer El lobo estepario. Es un amigo que va a quedar en lo profundo del corazón para toda la vida, para decirlo de una manera cursi, así como Cortázar. Al menos así fue en mi experiencia, en mi caso. Yo creo que hay que leer a este hombre cuando uno es joven, a Hesse, y bueno, y después el recuerdo de esa compañía va a quedar atesorado en el corazón para toda la vida. Escribe aparte de una manera extraordinaria, fue premio Nobel, fue un polígrafo, creo que publicó más de 40 volúmenes, entre novelas, poesía, libros de ensayo, libros de relatos. Bueno, esta novela empieza así, para que veamos, digamos, cómo es la prosa de Hesse, que es realmente deliciosa. A la sombra de la casa y bajo el sol, a la orilla del río y junto a las barcas, a la sombra del bosque de sauces y el huerto de higueras, creció Siddhartha, el hermoso hijo del Brahmán, el joven halcón, en compañía de Govinda, amigo suyo y también hijo de un Brahmán. El sol a la orilla del río fue bronceando sus claras espaldas durante el baño, las abluciones sagradas y los sacrificios religiosos. La sombra se fue infiltrando en sus negros ojos bajo el bosquecillo de mangos, en el curso de sus juegos infantiles, al escuchar el canto de su madre, durante los sacrificios religiosos, al seguir las enseñanzas de su padre, el sabio, y las pláticas de los maestros. Hacía ya tiempo que Siddhartha participaba en las discusiones de los sabios y se ejercitaba con Govinda en la oratoria polémica, en el arte de la contemplación y en el ritual del ensimismamiento. Ya sabía pronunciar en silencio el Om, la palabra por excelencia. El Om sería como uno de los mantras más famosos del hinduismo. Podía enunciarla sigilosamente en su interior, al aspirar y siempre en silencio, emitirla luego al exhalar el aire, en un recogimiento total y con la frente aureolada por los resplandores del espíritu reflexivo. En lo más hondo de su ser sabía encontrar ya el Atman, indestructible y uno con el universo. Y el corazón del padre se alegraba al ver ese hijo tan inteligente y deseoso de aprender, en quien adivinaba a un futuro gran sabio y sacerdote, a un príncipe entre los brahmanes. Pero ¿qué pasa con este príncipe? Todos estaban, bueno, la madre también estaba orgullosa de él. Bueno, acá dice, pero más que todos ellos, lo quería Govinda, su amigo, el hijo del Brahman. Amaba los ojos y la dulce voz de Siddhartha, su manera de andar y la gracia perfecta de sus movimientos. Amaba todo cuanto el amigo hacía y decía, y por sobre todo apreciaba su espíritu, sus ideas vigorosas y elevadas, su ardiente voluntad y su vocación sublime. Pues Govinda pensaba, este nunca será un brahmán común y corriente, un indolente sacrificador, un ávido mercader de ensalmos, un orador vacuo y vanidoso, un sacerdote maligno y astuto, ni tampoco uno de esos corderos bonachones y necios que integran el gran rebaño. Y este Govinda, cuando Siddhartha se toma el palo, porque ve a unos samanas, a unos peregrinos espirituales que pasaban por ahí, decide seguirlos, y este Govinda lo acompaña en ese peregrinaje. ¿Qué le pasaba a Siddhartha? Siddhartha en un momento se empieza a preguntar. Había empezado a acumular descontento en su interior. Comenzó a sentir que el cariño de su padre, el amor de su madre y el aprecio de su amigo Govinda no lo harían feliz toda la vida, ni lo calmarían, ni satisfarían sus aspiraciones. Bueno, y así. Entonces empezó a preguntarse. ¿Qué se preguntaba?
Excelentes eran asimismo los sacrificios y la innovación de los dioses, pero ¿lo eran todo? ¿Aportaban felicidad los sacrificios? ¿Y qué cabía esperar de los dioses? ¿Eran realmente Prajapati el creador del mundo? ¿No lo era acaso él, el Atman, él, el único indivisible? Bueno, y él decía, ¿qué más decía? ¿Mas dónde se hallaba este yo, este interior, este último? No era carne ni hueso, no era pensamiento ni conciencia, según enseñaban los más sabios. ¿Dónde pues se encontraba? ¿Dónde se encontraba el yo?, se pregunta Siddhartha. Y para acceder a él, al yo, a sí mismo, al Atman, ¿existía acaso otro camino que valiera la pena buscar? Mas nadie podía mostrárselo, nadie lo conocía, ni su padre, ni los sabios y maestros, ni los cánticos propiciatorios. Esos eran los pensamientos de Siddhartha. Entonces un día, Govinda, dijo un día Siddhartha a su amigo, Govinda querido, ven conmigo bajo el árbol de los bañanos, entreguémonos a la meditación. Y fueron juntos bajo el árbol de los bañanos y se sentaron, primero Siddhartha y 20 pasos más allá Govinda, y al sentarse dispuesto a pronunciar el Om, Siddhartha repitió murmurando los versos. Om es el arco, el alma es la flecha, y Brahma es el blanco al cual has de apuntar impertérrito. Cuando hubo concluido el tiempo habitualmente consagrado y la meditación, Govinda se levantó. La tarde ya había llegado y con ella la hora de realizar la ablución vespertina. Llamó a Siddhartha por su nombre, mas éste no respondió. Ensimismado, con la mirada fija en una meta muy lejana y la punta de la lengua asomando por entre los dientes, Siddhartha parecía no respirar. Y así permaneció absorto, pensando en el Om, y con el alma lanzada hacia Brahma, cual una flecha. Por el pueblo de Siddhartha pasaron un día 3 samanas. Eran ascetas en peregrinación, hombres enjutos y apagados, ni jóvenes ni viejos, con las espaldas cubiertas de sangre y polvo, casi desnudos y curtidos por el sol. Siempre solitarios, extraños y hostiles frente al mundo, más parecían 3 intrusos, 3 magros chacales perdidos en medio de los hombres. A su paso iban dejando un cálido aliento de pasión silenciosa, de entrega destructora, de implacable renuncia. Por la noche, tras la hora consagrada a la contemplación, Siddhartha dijo a Govinda, mañana a primera hora, amigo mío, Siddhartha se unirá a los samanas, él también será un samana. Entonces su amigo Govinda palidece y le dice, Siddhartha, ¿te lo permitirá tu padre? Siddhartha lo miró como alguien que sale de un sueño. Con la celeridad de una flecha leyó en el alma de Govinda, adivinando su angustia y su resignación. Después fue a ver al padre, Siddhartha. Entró en la habitación donde su padre se hallaba sentado, sobre una esterilla de esparto. Avanzó por detrás y se detuvo, permaneciendo inmóvil hasta que el padre sintió que a sus espaldas había alguien. El Brahmán preguntó entonces, ¿eres tú, Siddhartha? Dime lo que has venido a decir. Y Siddhartha replicó, con tu permiso, padre, he venido a decirte que mañana deseo abandonar tu casa y marcharme con los ascetas. Mi deseo es convertirme en samana, y ojalá mi padre no se oponga. El Brahmán guardó silencio, y permaneció tanto tiempo silencioso que las estrellas dibujaron nuevas formas al desplazarse por la ventanita, sin que el silencio se alterara en la habitación. Mudo e inmóvil permaneció ahí el hijo, con los brazos cruzados. Mudo e inmóvil también el padre se quedó sentado en su esterilla. Y en el cielo, los astros prosiguieron su curso. De pronto habló el padre. Es indigno de un brahmán expresarse en términos airados o violentos, pero el enojo agita mi corazón. No quisiera que tu boca formulase por segunda vez este deseo. Entonces el Brahmán se incorpora y Siddhartha estaba con los brazos cruzados. ¿Qué esperas?, preguntó el padre. Y Siddhartha respondió, tú lo sabes. El padre salió de la habitación enojado. Enojado buscó su lecho y se tendió en él. Entonces estuvo acostado un montón de tiempo, pasaron una hora, otra hora, hasta que en la última hora de la noche se puso de pie, entró en la habitación donde estaba Siddhartha todavía quieto en el mismo lugar donde lo había dejado y le preguntó, ¿qué esperas? Y Siddhartha le contestó, tú lo sabes. Parece Cristo, ¿no? Cuando contestaba, tú lo has dicho.
¿Seguirás esperando así de pie hasta que se haga de día, llegue el mediodía y caiga la noche? Me quedaré de pie esperando, dice Siddhartha. Te cansarás, Siddhartha, me cansaré. Te quedarás dormido, Siddhartha, no me quedaré dormido. Te morirás, Siddhartha, me moriré. ¿Y prefieres morir que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. ¿De modo que piensas renunciar a tu proyecto? Siddhartha hará lo que su padre diga. La primera luz del día entró en la habitación. El brahmana advirtió que las rodillas de Siddhartha temblaban ligeramente. Su rostro, en cambio, parecía firme, con la mirada perdida en la lejanía. Entonces cayó en la cuenta de que el joven ya no estaba a su lado, ni vivía en el mismo país. Comprendió que lo había abandonado. Este momento es fantástico, porque el padre, después de ver la resolución de ese muchacho, que es su hijo, al que le temblaban las rodillas por haber permanecido de pie en el mismo lugar durante tantas horas, el padre descubre que ese muchacho, que su hijo ya no está ahí. Su hijo ya lo abandonó. Su hijo ya estaba decidido a cambiar de vida. Posó el padre una mano en el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, le dijo, y te convertirás en samana. Si encuentras la felicidad en el bosque, vuelve y enséñamela. Si encuentras el desengaño, vuelve y seguiremos sacrificando junto a los dioses. Ahora ve, besa a tu madre y dile a dónde te diriges. A mí me toca ya bajar al río y realizar mi primera ablución. Es fantástico el momento en el que el padre le dice al hijo, si encuentras la felicidad, vuelve y enséñamela. Es muy generosa la actitud del padre. Al despuntar el alba, abandonó Siddhartha la ciudad aún dormida, a paso lento y con las piernas entumecidas, y una sombra acuclillada en la última cabaña se irguió de pronto para unirse al peregrino. Era Govinda. Has venido, le dijo Siddhartha sonriendo. He venido, replicó Govinda. Bueno, y así empieza el peregrinaje del príncipe Siddhartha con su amigo Govinda, que se van con los samanas. Es realmente una delicia. Hemos leído un poco salteado el primer capítulo de Siddhartha de Hermann Hesse. Bueno, y a riesgo de parecer desmesurado, vamos a recorrer ahora un poquito el momento en el que se sienta a las orillas de un río a meditar, el príncipe Siddhartha. Bueno, acá ya estamos, digamos, en la segunda mitad del libro. Hemos dado un salto grande como para poder leer esta parte, que dice: Siddhartha echó a andar por el bosque, ya lejos de la ciudad, con una sola certidumbre en la cabeza, la de que no podía regresar. Esa vida que llevara durante años era algo definitivamente concluido, algo de lo cual había disfrutado hasta el hartazgo y el agotamiento. Él durante años había sido un peregrino de los caminos, había desarrollado, digamos, su espiritualidad, pero ya estaba un poco cansado de esa vida también. Había muerto el pajarillo cantor que viera en sueños, y también aquel otro que moraba en su corazón. Se hallaba aprisionado entre las redes del samsara. El hastío y la muerte lo habían impregnado por todas partes como el agua empapa una esponja hasta hincharla del todo. Estaba pues repleto de hastío, miseria y muerte, y nada en el mundo era capaz de atraerlo, distraerlo o consolarlo. Deseaba ardientemente no saber ya nada más sobre sí mismo, quedarse en paz, estar muerto. ¿Cómo no lo fulminaba un rayo o lo devoraba algún tigre? Si al menos hubiera un vino, algún veneno que lo aletargara, sumiéndolo en el olvido y en un sueño sin despertar, pues ¿existía acaso una inmundicia con la que no se hubiera mancillado, algún pecado o locura que no hubiera cometido, algún vacío espiritual que no hubiera cargado a cuestas? ¿Era posible continuar viviendo? ¿Era posible seguir aspirando y expirando aire en forma ininterrumpida, volver a sentir hambre, comer y dormir nuevamente, acostarse con mujeres? Aquel ciclo vital no se había cerrado para él definitivamente. Porque hay que decir que en el camino, en sus peregrinajes, Siddhartha había conocido a una cortesana llamada Kamala, que lo había iniciado en los placeres de la sexualidad, el goce de los sentidos del cuerpo, y ciertamente eso también le había procurado un camino de conocimiento extraordinario. La cuestión es que en este punto Siddhartha estaba cansado de todo. Un día camina hacia un río y dice: llegó Siddhartha al gran río del bosque, al mismo río que un barquero le hiciera cruzar años atrás, cuando el joven aún
vino de la ciudad de Gotama. A orillas de ese río se detuvo vacilante. La fatiga y el hambre lo habían debilitado. ¿Para qué seguir andando? ¿A dónde? ¿En pos de qué meta? No, ya no había otras metas. Ya solo le quedaba el deseo profundo y doloroso de sacudirse aquel árido sueño de encima, de escupir ese insípido vino y poner fin a aquella vida ignominiosa y miserable. Un árbol se inclinaba sobre la orilla del río, un cocotero. En su tronco apoyó Siddhartha el hombro y, rodeándolo con uno de sus brazos, se puso a contemplar el agua verde que fluía sin cesar a sus pies, y al mirarla pasar ahí abajo se sintió totalmente invadido por el deseo de dejarse caer y sumergirse en la corriente. La superficie del agua reflejaba un hombre vacío que correspondía al vacío aterrador de su alma. Sí, era un hombre acabado. No le quedaba otra solución que apagarse, que hacer trizas la maltrecha imagen de su vida y arrojarla a los pies de alguna divinidad sarcástica. Bueno, estaba en esas instancias cuando de pronto, de las regiones más recónditas de su alma, desde lejanos parajes de su fatigada vida, le llegó de pronto un sonido. Era una palabra, una sílaba que él mismo, sin pensarlo, había pronunciado con voz balbuceante. La antigua palabra con la que comienzan y terminan todas las plegarias brahmánicas, el sagrado Om, que significa lo perfecto o la realización. Y en el preciso instante en que la sílaba Om rozó el oído de Siddhartha, su espíritu, adormecido, despertó y reconoció la locura que estaba a punto de cometer. Un miedo tan profundo apoderóse de Siddhartha, tal era su grado de extravío, se hallaba tan perdido y desprovisto de toda sabiduría, que llegó incluso a buscar la muerte, que el deseo infantil de hallar la paz en la aniquilación del propio cuerpo pudo echar raíces y medrar en su alma. Bueno, hay que decir que el propio Hess, siendo aún muy chico, yo no sé si un niño, no recuerdo qué edad tenía, se quiso suicidar, tuvo un intento de suicidio. Sus padres lo tuvieron que internar en un instituto especializado donde tenía un seguimiento personal, y seguramente acá refleja en esta experiencia de Siddhartha, del príncipe Siddhartha, algunas de las vacilaciones que había tenido y de las cavilaciones que había tenido en ese momento de su vida, Hermann Hesse. Bueno, después de meditar durante un rato, se encuentra con su amigo Govinda, que ya era un monje también, conversan un rato con Govinda, y después Siddhartha reflexiona. Siddhartha reflexionó sobre su situación. Pensarlo resultaba difícil y en el fondo no le apetecía hacerlo, pero se obligó. Pues bien, pensó, como todas estas cosas efímeras han vuelto a desprenderse de mí, aquí estoy otra vez bajo el sol como lo estaba de pequeño, consciente de que nada poseo, nada sé, nada puedo y nada he aprendido. Qué extraño. Ahora que ya no soy joven, que mis cabellos han encanecido a medias, que las fuerzas me abandonan, ahora he de empezar de nuevo, como en la infancia. Sonrió nuevamente. Sí, qué extraño destino el suyo. En vez de avanzar, había retrocedido cuesta abajo, y ahora se encontraba otra vez vacío, desnudo y perdido en el mundo. Sin embargo, todo esto no lograba preocuparlo en absoluto. Más bien sintió grandes deseos de reírse de sí mismo, de reírse de este mundo extraño e insensato. Está yendo hacia abajo, se dijo a sí mismo, riéndose. Y al decirlo dirigió su mirada al río, y también lo vio deslizarse hacia abajo, siempre abajo, canturreando alegremente mientras fluía. Esto le agradó, y envióle una sonrisa amistosa al río. ¿No era acaso el mismo río en el que una vez, 100 años atrás, quiso ahogarse? ¿O no había sido más que un sueño? Qué extraña ha sido realmente mi vida, pensó. Qué rodeos tan gloriosos ha dado. De niño solo me ocupaba de dioses y de sacrificios. En mi adolescencia solo practicaba el ascetismo, la meditación y la concentración. Iba en busca de Brahma y veneraba lo eterno en el Atman. Pero en mi juventud me uní a unos monjes penitentes, viví en el bosque padeciendo calor y frío. Aprendí a soportar el hambre y a mortificar mi cuerpo. Más tarde tuve una revelación maravillosa en la doctrina del gran Buda. Sentí que la conciencia de la unidad del mundo circulaba en mi interior como mi propia sangre, pero también tuve que alejarme de Buda y del gran conocimiento. Me fui y descubrí junto a Kamala los placeres del amor.
Ramaswamy me enseñó a comerciar, acumulé dinero, lo malgasté, aprendí a amar a mi estómago y a lisonjear a mis sentidos. Muchos años hube de emplear en disipar mi espíritu, desaprender lo pensado y olvidar la unidad. Qué camino el mío, sin embargo, cuánta estupidez, cuánto vicio, cuántos errores, disgustos, dolores y desilusiones he tenido que soportar solo para volver a ser un niño y poder empezar de nuevo. Pero todo ha ido bien, mi corazón lo aprueba, mis ojos se ríen. ¿De dónde te viene este alborozo?, preguntó a su corazón. ¿Será de aquel sueño largo y reparador que tanto bien me ha hecho? ¿O de haber pronunciado la palabra Om? ¿O de que pude evadirme, de que mi fuga es un hecho, de que soy nuevamente libre y me encuentro bajo el cielo como un niño? Largo tiempo siguió meditando sobre su transformación, escuchando el alegre cantar del pajarito. ¿No había muerto en su interior esa avecilla? ¿No había el mismo sentido su muerte? No, otra cosa había muerto en él, algo que anhelaba morir hacía tiempo. ¿No era aquello que él quiso matar durante los fervientes años de su penitencia? ¿No era acaso su propio yo, su pequeño, inquieto y orgulloso yo, con el que tantos años había luchado y al que siempre había sucumbido, ese yo que resurgía después de cada muerte, a impedirle la alegría e infundirle miedo? ¿No era eso lo que por fin había muerto aquel día, ahí en el bosque, junto a ese ameno río? ¿Y no era gracias a esa muerte que él ahora se sentía otra vez niño, lleno de confianza y alegría, libre ya de todo miedo? Estos pensamientos ocupaban su espíritu mientras escuchaba, sonriendo, los gruñidos de su estómago y el zumbido de una abeja. Sereno, contempló fluir el agua del río. Nunca un agua le había gustado tanto como aquella. Nunca había percibido con tal fuerza y nitidez la voz y el sentido alegórico del agua que fluye. Le pareció que el río tenía algo muy especial que decirle, algo que él ignoraba todavía y lo estaba esperando. Siddhartha había querido ahogarse en ese río. En él se había ahogado ahora el Siddhartha viejo, cansado y desesperado. Pero el nuevo Siddhartha sintió un profundo amor por esas aguas huidizas y en su interior decidió no abandonarlas muy pronto. Bueno, la verdadera profesión del hombre es encontrar el camino hacia sí mismo. Este es un pequeño paseo por, quizá no tan pequeño, por el Siddhartha de Hermann Hesse. Y pude terminar el paseo por Siddhartha aún antes de haber terminado mi café, que me serví en este inmenso vaso que tomé prestado de mi hija. Qué viajecito, ¿no? Iba a leer algo de El arte del ocio, que es una serie de ensayos de Hesse, pero no vamos a leer eso. Pero sí siento la necesidad de cerrar con algunos versos, que nos liberen. No sé si habrá quedado alguien allá del otro lado después de todo este viaje, pero bueno, si alguien quedó, le agradezco la compañía. ¿Qué diré? Nada, de este libro de poemas de Hesse y de Rodolfo Modern, su traductor, diré que a mí nunca me gustó Modern. Yo no sé alemán, desde luego, no sé. Esta es una edición bilingüe, se agradece mucho eso. Pero yo me encontré en mi tardía adolescencia con muchos libros traducidos por Modern. Era un especialista en literatura alemana, tiene muchísimos libros, ensayos y muchísimas traducciones. Pero ninguna traducción suya me satisfacía, nunca. Incluso este libro de poemas siempre me pareció que estaba mal traducido, ¿no? Porque en realidad no me sonaban bien los versos. Juzgaba simplemente de esa manera. Y hoy temprano, a las 5 de la mañana, cuando estaba revisando este libro con la idea de hacer esta lectura, noté que algunos poemas del libro me parecían agradables, me parecía que sonaban bien, me parecía que estaban bien traducidos. Entonces empecé a considerar que quizá el equivocado había sido yo. Y bueno, entonces por eso quiero leer ahora estos versos de Hesse para cerrar esta lectura que se hizo demasiado larga. Este poema se llama Últimas Notas. Me encantaría leerlo en idioma alemán y casi que me animaría a hacerlo,
aún sin saber una jota del idioma alemán, pero no lo voy a hacer porque sería demasiado ridículo. Pero la traducción de Rodolfo Modern de este poema de Hess dice así: vuelo de nubes y un áspero viento me refrescan a mí que estuve enfermo, soñando como un niño silencioso. Ahora descanso y la salud recobro. Solo un sonido en el profundo pecho de aquella criatura por mí amada, todo placer ruidoso sofocando, melancólico y suave ha perdurado. Este sonido sin un solo nombre, mientras susurra el viento y el abeto, puedo escuchar aún, así entregado, a lo largo de horas y los días. Bueno, esto tranquilamente podía ser lo que pensaba el príncipe Siddhartha, sentado bajo el cocotero y mirando el río, ¿no? Y vamos a cerrar, que ya es hora, con un poema que se llama Camino Nocturno. Acá está el original en alemán, y que podemos pensar qué es lo que veía, el camino que estaba recorriendo el joven Siddhartha cuando se escapó por primera vez de su casa, cuando se convirtió en un monje peregrino, cuando se fue a descubrirse a sí mismo y a descubrir la verdad, caminando por el mundo. Y podemos pensar que se hizo de noche en ese camino, y el príncipe Siddhartha dice mientras pisa la tiniebla: pisada tras pisada en la tiniebla, la noche me envuelve suave y grande, junto al muro con rocío humedezco, mano y frente en el musgo mojado, oscuro contra el aire y las estrellas, se mece el árbol de acacias, luces relampaguean a lo lejos, pero apenas si presiento lo cercano. Amor atrae con su encantado hilo toda la lejanía hacia mi corazón. Estrellas polares llaman y las Pléyades a sus hermanos hacia el cielo. Ligado estoy a todo el mundo, abierto estoy a toda vida. De nuevo hallé este camino que en el plan del universo me sostiene.